le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza o zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén y amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Amado y buen Dios, absolutamente convencido de que tu presencia está en nuestros medios y sabiendo la alta responsabilidad que conlleva predicar tu palabra, voy a tu santa presencia y junto a tu pueblo, Señor, oramos. Vamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo para pedirte por misericordia, para rogarte, Padre Celestial, que seas hablando nuestras vidas, que esta palabra que en esta mañana vamos a predicar sea una palabra respaldada, sea una palabra ungida, sea una palabra de poder, sea una palabra de autoridad, sea una palabra de bendición, sea una palabra de unción, aleluya, y tú puedas derramar de tu poder, de tu gracia. Yo reprendo y echo fuera todo espíritu del diablo y pido que esta palabra pueda bendecir a cada corazón y a cada vida que ha llegado en esta mañana a reunirse aquí en este lugar, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo lo proclamamos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Tomen su asiento entonces. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. Bien, ahí estamos bien. Esté bien atento a la palabra. Concentrado, inmerso en la palabra. Nadie podría o debería de estar distraído. Bendecido sea el nombre del Señor. Usted tiene que estar atento a la palabra porque la palabra es el alimento de nuestra alma. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre santo del Señor. Bueno, nos vamos a trasladar por este relato bíblico, por este acontecimiento histórico, por lo que aquí muestra el libro de Éxodo, a más de 1500 años antes del nacimiento de Cristo. Por lo menos más de 3000 años, más de 3500 años atrás, contabilizando los 2000 años que llevamos casi de cristianismo, o más de 2000 años que llevamos de cristianismo, más los 1500 años antes de Cristo en que ocurrió, aleluya, este llamamiento, este incidente, este hecho histórico. Sumamos cerca de 3500 años atrás que ocurre esto que, aleluya, creo que usted lo ha leído más de alguna vez, o por último lo ha visto en alguna de aquellas películas religiosas, sobre todo la película esa que usted se recuerda todavía, la película de los 10 mandamientos. ¿Se recuerda? Bueno, nunca una película, por muy bien hecha que esté, va a poder realmente mostrar lo que ocurrió o se va a poder asimilar a la realidad. Porque yo creo que el llamamiento de Moisés fue realmente algo sobrenatural. Y esto muestra, aleluya, este pasaje, el llamamiento de Jehová a Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esto yo creo que nosotros lo entendemos porque sabemos que el Evangelio no es una religión, es una experiencia personal. El Evangelio, aunque aleluya es de multitudes, miles se salvan, Dios añade cada día a los que han de ser salvos, se sanan enfermos, se salvan perdidos, se libertan endemoniados, familias son restauradas, pero hay que ser sincero en que el Evangelio es
es individual. O sea, el llamamiento es individual. Cuando Dios llama a una persona, a un individuo, a un hombre, a una mujer, Dios trata personalmente con esa persona. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Dios nos llama por multitudes, por cantidades, por docenas, por centenas, por millares. No, Dios llama en forma individual. Y el primer gran llamamiento es el llamamiento a la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa que usted, aleluya, pueda decir, yo creo que a mi pastor el Señor no me llamó para ser apóstol, ni para ser profeta, ni para ser evangelista, ni para ser maestro, ni para ser, no sé, pues, aleluya, líder, para ser obispo, para ser, qué sé yo, maestro de escuela dominical. Pero Dios nos llamó a todos para ser salvos. Y la Escritura dice que nos llamó con llamamiento santo. Nunca se olvide de eso. Toda persona que se ha convertido de verdad al Evangelio, que ha tenido una experiencia personal con Dios, sabe que el llamamiento que Dios le ha hecho es un llamamiento, aleluya, en santidad. Es un llamamiento santo. Todos los creyentes. Yo no conozco un creyente que se haya convertido de verdad que diga, aleluya, que Dios lo llamó para que siga siendo pecador. O que Dios lo llamó a un evangelio, aleluya, de pecado. Todos sabemos que Dios, aleluya, llama con llamamiento santo. ¿Cuántos dicen amén? Y usted sabe que aquí ya Moisés no es el hombre lleno de vigor que era cuando tenía 40 años de edad, cuando mató al egipcio. Cuando se dice que descubrió, aleluya, cuál era su origen. Porque desde niño, aleluya, él no sabía. Alabado sea Dios, y después fue entendiendo, fue comprendiendo. Recuerda usted que Moisés era hebreo, no era egipcio, y que en esa, aleluya, decisión que tomó, aleluya, el faraón de matar a todos los hijos varones de los hebreos porque se habían multiplicado más que los egipcios, Dios permitió, aleluya, que la madre de Moisés escondiera a Moisés, aleluya. Y usted sabe lo que ocurre cuando la hija de Faraón toma, aleluya, o sorprende a esta criatura que iba en una especie de canastito, aleluya, y Dios tiene todo bajo control. Lo tomó y lo hizo su hijo y lo llevó a la corte de Faraón, a un hebreo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Moisés creció con toda la cultura y la sabiduría de los egipcios. O sea que Moisés no era un bruto, era un hombre preparado, inteligente, capacitado. Todo lo que era el conocimiento, la ciencia, la capacidad, la inteligencia, aleluya, la educación de los egipcios se le transmitió a Moisés. Algunos dicen o concuerdan que de una u otra forma Moisés era como candidato, como heredero al trono de Faraón. Porque era hijo de la hija de Faraón. Bendito sea el nombre del Señor. Y a los 40 años cometió, aleluya, entre comillas, el error de matar a un egipcio. Se dio cuenta, aleluya, que había sido sorprendido, se arrancó, se fue de Egipto y se fue, aleluya, para los desiertos. Allá se fue a Madián, allá se casó, allá, aleluya, comenzó a hacer una vida normal, tuvo, aleluya, esposa. Y dice la Escritura que ahora han pasado 80 años. Él tiene 80 años, aleluya, desde que Dios lo permitió, aleluya, que llegara a este mundo. Ya han pasado 40 años de aquel acontecimiento. Y me imagino que ya para Moisés ese deseo de librar a su pueblo se ha ido. Y la Escritura dice que aquí está en Madián, apacentando las ovejas de su suegro, ni siquiera tenía las ovejas propias. Y esto es bonito, hermano, que podamos entender cómo Dios trabaja en el hombre. Que no es cuando el hombre quiere, es cuando Dios quiere. Amén. Usted a veces dice, pastor, ¿por qué yo llevo tantos años orando por mi esposo, por mi familia? ¿Por qué no se convierten? Y yo le hago una pregunta, ¿y cuántos años nos esperó Dios a nosotros? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor que fue creyente, que fueron cristianos, quizás nos miraban y decían, ¿y este cuándo se va a convertir? Porque para la conversión hay un momento. Dios llama, el hombre responde. Dios toca, el hombre dice amén y abre la puerta de su corazón. Pero Dios toca la puerta del corazón. Si el hombre, aleluya, mire, el hombre si quisiera cambiar, un montón de gente estaría en la iglesia. Pero el que llama al hombre es Dios. Por eso dice la Biblia que esto no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia.
Y somos salvos por misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos aquí por misericordia y vamos a perseverar por misericordia. Y si llegamos al cielo, será por misericordia. ¿Cuántos alaban al Dios de la misericordia? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Pero lo peculiar de este pasaje, de lo que yo quiero hablar, es cómo Dios usa un método, una manera, una forma, un sistema, en su gran soberanía, para llamar a Moisés. Bueno, Moisés no tiene ni las ovejas propias. Dice aquí, aleluya, el comentario de la Biblia de Estudio Pentecostal: la simple instrucción humana en la corte de Faraón era insuficiente para preparar a Moisés para la obra de Dios. También fueron necesarios la soledad con Dios y 40 años de aprendizaje y penurias cuidando ovejas en el desierto a fin de prepararlo para Dios y su tarea futura de pastorear a Israel a través del desierto. O sea, la primera tarea de Moisés fue pastorear ovejas. Eso era re fácil. La tarea se le complicó cuando tuvo que pastorear a Israel. Alabados al Señor. Usted sabe que hay ovejas que se convierten en abejas. Alaba lo que él vive. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios con Moisés? Tenía que llamarlo de una forma tan impresionante, tan sorprendente, tan sobrenatural, que lo tenía que convencer de que realmente Moisés debía ir, aleluya, a Egipto a libertar en el nombre de Jehová a su pueblo de la esclavitud. Entonces Dios se le tenía que revelar de una forma tan impactante, tan profunda, tan sobrenatural, que no le dejara dudas a Moisés de que Dios lo había llamado. Mire qué importante es eso. Ahora, todos nosotros tenemos, aleluya, una experiencia diferente de cómo Dios nos llamó. ¿No es cierto? A mí Dios me llamó hace 23 años atrás. No me convertí en ninguna iglesia. No me convertí, aleluya, en ninguna escuela dominical, en ningún culto. Nadie me invitó a la iglesia para convertirme en la iglesia. Yo llegué a la iglesia ya convertido. Había aceptado a Cristo en mi casa. Conocí a un compañero de trabajo que era evangélico. Él me predicó, me comunicó la verdad, me predicó el evangelio, me testificó, me habló del Señor, me motivó a buscar a Dios. Y comencé a leer la Escritura, a leer un Nuevo Testamento católico que tenía. Y comenzó Dios a tratar conmigo, y a los 2 o 3 meses de estar convertido ya, recién me congregué. Esa es mi experiencia personal. Todos tenemos una experiencia distinta de cómo Dios nos llamó. Pero ¿sabe lo importante? Cada hermano tiene que tener un testimonio de que en algún momento de su vida Dios se le reveló. ¿Cuántos me dicen amén? Aquí Moisés está en el desierto apacentando las ovejas de su suegro. Y la Escritura dice que cuando llega a la falda, a la ladera, a las orillas, aleluya, de un monte, el monte Horeb, ve que de lejos arriba, a cierta altura, hay una zarza, que es un arbusto insignificante. Usted sabe que la zarza, aleluya, sale así en forma como espontánea. No la tiene que cultivar el hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo realmente insignificante. Y él miró, aleluya, y vio que no es que la zarza llamara la atención. La zarza no llama la atención. Lo que a él le llamó la atención era porque la zarza ardía en fuego. Bueno, los exegetas bíblicos dicen que tampoco es raro que en el desierto una zarza arda, porque debido a los grandes calores que a veces hace, aleluya, ciertas zarzas que están muy secas, en un desierto árido y caluroso pueden, aleluya, fácilmente ser combustible y comenzar a encenderse. Pero lo que a Moisés le llamó la atención era que la zarza ardía y no se consumía. Se supone que si usted ve, aleluya, algo que se está quemando, aparte de llamar a los bomberos, al 133, me parece que o no, al 131, aparte de llamar a los bomberos, usted sabe, aleluya, que el fuego en pocos minutos va a consumir todo. Pero lo raro es que este fuego, que no era un fuego, aleluya, humano, era un fuego sobrenatural, era un fuego divino, aleluya, quemaba la zarza, pero no la consumía. Entonces Moisés, cuando veía que la zarza ardía y que el fuego, aleluya, se aumentaba, pero la zarza no se consumía, dijo: no, yo voy a ir, subiré y veré esta grande visión. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancia? ¿Debido a qué? ¿Qué es lo que produce este fenómeno? Que la zarza que veo que se está, aleluya, quemando no se consume, y más fuego, aleluya. Y entonces Moisés, por curiosidad, subió al monte. Moisés no subió a buscar a Jehová.
Por lo menos el relato bíblico no lo muestra así. Que Moisés haya dicho, aleluya, voy a buscar a Jehová, me decidí, voy a subir al monte, voy a hacer un retiro espiritual. Y nos subió a orar, nos subió a ayunar, nos subió a un retiro, a buscar a Dios, a cantar, a invocar el nombre de Jehová. Dios usó, aleluya, una zarza que ardía para llamar la atención, para despertar la curiosidad de Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Moisés comienza a subir para ver la zarza, ¿por qué razón se quemaba pero no se consumía? En medio de la zarza, Jehová le habló. Y para Moisés, después ya dejó de ser importante la zarza, y Moisés puso la atención en el Dios de la zarza. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el Dios de la zarza está aquí en esta mañana. Se llama Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Mi alma te alaba, Señor. Alabados a Dios. Ahora, ¿qué quiero decir yo con este mensaje, hermano? Que nosotros cuando llegamos a la iglesia, todos llegamos por alguna razón. Algo nos llamó la atención, algo nos atrajo, algo nos despertó la curiosidad, algo, aleluya, motivó en nosotros el deseo de congregarnos. Algo lindo, precioso, especial, hermoso, divino, sobrenatural, nos llamó la atención. ¿No es cierto que sí? Ahora pregúntese usted cómo llegó a la iglesia, ¿se recuerda? De repente nosotros, hermanos, pensamos cómo llegamos a la iglesia y yo sé que usted me va a entender, y es para la risa. Es para la risa. ¿Sabe usted que hay mujeres que llegaron a la iglesia por la única razón de que, aleluya, tenían celo porque el esposo iba mucho a la iglesia? Eso le pasaba a muchas mujeres. Que dicen, mi esposo se metió a la iglesia, pasa metido en la iglesia los martes, los jueves, los sábados, el domingo. Capaz que te anda con una hermanita. Y la mujer la agarró tan fuerte, aleluya, el espíritu de celo, que le dijo, no, yo voy a ir a la iglesia porque quiero saber con quién andáis tú. Y llegó a la iglesia quizás por celo, pero después ya no se quedó por los celos. Después supone que va a tener un encuentro personal con el Dios de la gloria. Otra gente llegó a la iglesia buscando, ¿sabe qué cosa? Sanidad. Porque estaba enfermo, estaba desahuciado, estaba botado, aleluya, no había esperanza. Y buscó sanidad, buscó un milagro. No quería ser salvo, no le interesaba en realidad aceptar a Jesucristo. Él lo que quería era ser sano, ella lo que quería era ser sana. Y llegó al evangelio buscando sanidad. Otros llegaron porque su matrimonio, como tocó fondo, estaba destruido. Buscaron, aleluya, una solución al problema de su matrimonio. Pero hay algo, hermano, que nos trajo a la iglesia, ¿no es cierto? Algo nos hizo llegar al evangelio hace largo o hace corto tiempo atrás. Y si usted no ha tenido esa experiencia, porque usted no se ha convertido, aunque sea fuerte lo digo. Usted tiene que tener el testimonio de cuando Dios lo llamó. Fíjese que cada cristiano, aunque no sepa la hora exacta ni el día exacto, pero usted tiene que saber en qué momento de su vida usted recibió el llamado a ser salvo. Una de las grandes tragedias que hoy día vive la iglesia evangélica, hermano, es que hay miles de personas en las congregaciones que no tienen testimonio de su salvación, que no tienen idea si son salvos, que vienen a la iglesia por venir, por costumbre, por rutina, porque viene la mamá, porque viene el papá, porque por tradición toda la familia son evangélicos, son pentecostales, y el día domingo en la mañana asisten a la escuela dominical por una rutina. Nunca han tenido una experiencia personal, real con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y lo peor de todo esto es que a veces nosotros los pastores tenemos tan poca visión que colocamos a gente en el coro, en el diaconato, aleluya, en el púlpito, que nunca se ha convertido, que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido una experiencia con el Dios de la zarza, con ese fuego de la zarza que arde. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso grande para el Señor, amén. Alabado sea Dios. Y hay cantidad de gente en las iglesias evangélicas que no ha nacido de nuevo. Pero ¿qué es lo que yo veo aquí en el Antiguo Testamento? Y que después al llevarlo al Nuevo Testamento veo exactamente lo mismo. Que cuando Dios llama al hombre, usa algún método que lo hace sentirse atraído, es como un imán. Porque fíjense que en algún momento de su vida, estoy hablando de los que no nacieron en la iglesia evangélica, los que se convirtieron, los que llegaron posteriormente, aleluya, después ya de su juventud, de su adolescencia, usted no tenía idea ni le interesaba el evangelio. Al contrario, algunos eran hasta enemigos del evangelio. No podían ver a los canudos. Odiaban a los pastores. Aborrecían a los evangélicos. Le producía urticaria escuchar los himnos y ver a la gente cantar. Encontraba que éramos toda una manga de locos, de fanáticos. ¿Sí o no? Pero ocurre que usted ahora pertenece a nuestras filas.
ahora es uno de los nuestros, ahora es uno de los fanáticos, ahora es una de las fanáticas, ahora es uno de los que canta, de los que alaba a Dios, de los que no imagina su vida sin Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque algo pasó en su vida, algo ocurrió que es sobrenatural. Porque yo no lo llamé, el que lo llamó fue el Dios de la gloria. Yo no lo salvé, el que lo salvó fue el Dios de la gloria. Yo no lo perdoné, el que lo perdonó fue el Dios de la gloria. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Ese es el evangelio, que no es una religión de liturgia, de homilía, de cánticos solamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que siempre Dios, de una u otra forma, en el hombre, en la mujer, ejercerá un poder de atracción. Porque ¿por qué la gente llega a la iglesia? Yo no creo, por lo menos no puedo pensar que todos vamos a decir, no, pastor, yo llegué a la iglesia porque me di cuenta que era un pecador, que me iba a ir al infierno, que el diablo me iba a llevar a la condenación. Entonces analicé, saqué conclusiones y me di cuenta que me tenía que convertir. No, pues hermano. Uno después que se convierte va entendiendo que existe el diablo, que existe el infierno, que existe el cielo, ¿no es cierto? Va entendiendo el bautismo del Espíritu Santo, la sanidad, los milagros, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Cuando llegamos a la iglesia éramos como pajaritos. No entendíamos nada. ¿Sí o no? ¿O alguien podrá decir que usted llegó al evangelio y se la sabía toda? ¿O usted se cree un Gamaliel? No. Éramos pajaritos. Pero algo nos atrajo. Esto significa, hermano, que de una u otra forma Dios, cuando llama a la gente, tiene que tener un poder que los atraiga. Amén. Y yo estoy seguro, hermano, que cuando Dios llama al hombre, el llamamiento de Dios es irresistible. Porque es un llamamiento divino. Es un llamamiento sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor. Es como dice el profeta Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo y me venciste. Bendito sea el nombre del Señor. Y sé que algunos fueron medio chúcaros, a algunos les costó harto, salieron bien duritos, bien duros de cabeza, y les costó, ¿no es cierto que sí? Tenían hasta sueños con el Señor. Soñaban con el evangelio, soñaban que el pastor les estaba predicando. Y algunos a veces me dicen: pastor, familiares de los hermanos de la iglesia me dicen: pastor, mire, yo no vengo a la iglesia, pero tuve un sueño. ¿Me lo puede usted explicar? ¿Qué soñó, caballero, señora? No sé, soñé que estaba aquí en el ministerio y que usted me estaba predicando. ¿Qué significará? Significa que tenés que convertirte, pues eso significa. Que Dios te está llamando porque Dios te ama, porque Dios no quiere que te pierdas, que te vayas al infierno. Aleluya. Por eso que soñaste con el pastor, no porque el pastor sea un ángel. Soñaste con el pastor porque el pastor es el ángel de la iglesia. El pastor es el profeta de Dios. El pastor es el vocero. El pastor es el que predica la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una ofrenda de aplauso grande para el Dios Todopoderoso. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Porque no creo que usted me diga: pastor, ¿sabe que tuve una pesadilla? Sí, soñé con usted. Mi alma te alaba, Jehová. Oiga, esto es verdad. Hay gente que Dios la ha llamado, aunque algunos fundamentalistas dicen que no. Dios la ha llamado a través de un sueño. ¿O acaso Dios, aleluya, no habla en sueños? O sea, nosotros vamos a limitar el poder de Dios. No, nosotros vamos a decir: no, el Señor solamente llama el día domingo cuando predica el pastor. No, Él es soberano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, que la iglesia, la actual iglesia de Cristo, tiene que tener un poder que atraiga a la gente. Pero no tiene que tener un poder humano, tiene que tener un poder divino. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero usted ve que la iglesia moderna, la iglesia actual, la iglesia de este tiempo, la iglesia de este siglo XXI está usando métodos carnales, métodos humanos, argumentos humanos, métodos modernos para atraer gente. Y eso es lo que yo no entiendo. Yo no necesito, hermano, usar métodos carnales para que ustedes se conviertan. Porque yo creo que la obra la hace Dios. Mi deber como siervo de Dios es predicar el evangelio.
Y el que va a tocar los corazones, el que va a romper las cadenas, el que va a restaurar los altares caídos, el que va a liberar a los oprimidos, el que va a sanar a los enfermos, el que va a perdonar los pecados, es el Dios que yo predico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Su palabra correrá y será glorificada. Un aplauso grande para el Señor, amén. Mi alma te alaba. Entonces existen hoy día iglesias, ministerios modernos, conceptos carnales, filosofías humanas, que pretenden hacer un fuego extraño, un fuego raro, un fuego artificial para atraer a la gente. Y siempre me recuerdo que este mensaje nació cuando yo iba al sur de Chile, viajaba muy constantemente, comienzo de la década del 90, y me recuerdo que siempre allá en el sur existen, bueno, por el frío, por la lluvia, por la temperatura, por la humedad, en todos los hogares, aleluya, se usan estufas, se usan esas cocinas a leña muy típicas donde se cocina, se seca la ropa, ¿cierto? Se hace el pan amasado. Y uno va a cualquier tienda y verá, aleluya, hermano, esas estufas a leña que se llama combustión lenta. ¿Las ha visto? Que son carísimas y usted tiene que comprarle, aleluya, ¿cómo se llama esto? Donde sale, aleluya, el tiraje. Pero cuando usted llega a las tiendas, obviamente que la estufa no está funcionando. Pero usted ve que, aleluya, ahí hay como una puerta de vidrio en la estufa. Usted ve que hay leña y parece que está ardiendo. Y uno se acerca para sentir el calorcito y no hay nada calor, po. Y inspeccionando me di cuenta que lo que hacen, aleluya, estas empresas que venden allá en el sur, estas estufas, es que colocan madera seca, una ampolleta y papel de celofán rojo. Y aleluya, usted le engaña la vista, usted mira y parece que fuera fuego, que de verdad, aleluya, la leña está ardiendo, pero es un efecto óptico, artificial, no es fuego. Y yo me recuerdo que una vez hacía tanto frío que estaba en Valdivia, en la 10ª región, aleluya, en la ciudad de Valdivia, y me metí, y hacía tanto frío que me acerqué, y no calentaba nada, po. Igual que algunos evangélicos, alaba lo que él vive. Que son pura pinta nomás, parece que están ardiendo y están más fríos que un pingüino. Y de repente digo, pero ¿cómo si está ardiendo, aleluya, ahí está la leña quemándose? Y no, era un efecto óptico. Eso mismo es lo que están haciendo algunos ministerios modernos e iglesias de hoy en día, que están tratando, hermanos, de forzar, aleluya, de crear todo un ambiente ficticio y falso para atraer a la gente con un fuego que no es el fuego del Espíritu Santo, que no es el fuego de Dios, que no es el fuego que santifica, que no es el fuego que consume el pecado. Porque yo sé lo que es el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí conocen el fuego del Espíritu Santo? El fuego que santifica, el fuego, aleluya, que cuando nos inunda nos hace convencernos que somos pecadores. Vaya usted, aleluya, al profeta Isaías capítulo 6. La experiencia traumática que tuvo el profeta, aleluya, de Jehová, cuando vio a Jehová sentado en un trono alto y sublime. Y dice que uno de los querubines que estaba alrededor del Dios Todopoderoso, rindiendo, brindando, aleluya, ofrendando alabanza a Jehová de los ejércitos, diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Dice que voló hacia él y tomó un carbón encendido del altar. Estaba encendido, no era un fuego ficticio. ¿Y sabe lo que hace el ángel? Tomó el carbón encendido al rojo vivo y quemó los labios del profeta. ¿Qué es lo que debería hacer Dios con varios que todavía, aleluya, no cambian su lenguaje? Quemarles la boca por sucios para hablar. Porque hay muchos evangélicos que todavía, aleluya, se les caen los garabatos y las malas palabras. Y palabras ofensivas, aleluya, está vulgares con sus familiares. Señor, reprenda al diablo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque todavía no le ha pasado el carbón encendido de Dios. Porque es muy fácil imitar como que uno tiene fuego, como que uno danzó, como que uno sintió el fuego, pero el fuego de Dios santifica. Quema el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, aleluya, que el ángel le dice: he aquí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, esa experiencia con el fuego
con el carbón encendido que tuvo Isaías, lo marcó para toda la vida. No sé si por qué, hermano, hoy día se han perdido esos testimonios. Como sé que aquí hay hermanos que algunos hermanos llevan algún tiempo y estuvieron dentro de los movimientos genuinos del Pentecostés. Saben que a veces ocurría que en ciertos cultos la gente pasaba al altar y podían estar 2, 3, 4 horas, hermanos, de rodillas, postrados, tirados, cuán largo eran en el piso, llorando sin poder levantarse. No, hoy día, hermano, nos salen 2 lágrimas guachas así y a algunos después se les devuelve. La gente ya no llora, ya no siente el fuego del Espíritu Santo, porque el ambiente, hermano, en la iglesia es un ambiente artificial. Hay tanta pecaminosidad, hay tanta carnalidad, hay tanta arrogancia, hay tantas divisiones, hay tantas ambiciones, algo que nosotros estamos alejando el verdadero fuego de Dios. Y con esto no estoy condenando a todas las iglesias, pero hay que ser sincero, hermano. La presencia genuina de Dios se ha ido de muchos lugares. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y como los pastores no quieren reconocer que son huesos secos, como los pastores no quieren reconocer que la iglesia está carnal, que tiene que hacer que la iglesia ore, que tiene que convocar a la iglesia a ayunar, ¿saben lo que hacen? Imitan el Espíritu Santo. Presionan a la gente para que la gente dance o salte en la carne. Y les hacen creer que lo que están recibiendo, lo que están viviendo, lo que están experimentando es Espíritu Santo. Yo no me quiero, hermano, hacer el súper espiritual, pero como llevo 23 años en esta carrera y sé que aquí hay gente que sabe lo que es el fuego del Espíritu Santo, cuando he ido a algunos lugares, hermano, y todo el mundo salta y silban y hacen como que tienen el Espíritu Santo, yo digo en mi corazón, no es que yo me crea especial ni superior, pero yo en mi corazón digo, perdone que le diga así, no pasa nada. Pura carne nomás. Los que conocen algo del Espíritu lo saben, hermano. No es que uno esté juzgando a esas personas, pero no nos van a pasar gato por liebre, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces muchos ministerios están usando un fuego artificial, un fuego falso, porque el verdadero fuego de la zarza era un fuego, primero, que se veía, se manifestaba, atraía. Segundo, no consumía, porque el fuego de Dios lo único que consume es el pecado. El fuego a ti no te consume ni te destruye, al contrario. El fuego de Dios a ti te va a dar vida, te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Te va a llenar de autoridad, te va a llenar de poder. Bendito sea el nombre del Señor. Te va a llenar de convicción. Va a derribar tus, aleluya, miedos, tus temores, tus incredulidades. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy yo siento el poder de Dios que está aquí en esta mañana. ¿Cuánto alaban a Dios? Una ofrenda de alabanza grande para el Dios del fuego, para el Dios que ardía en la zarza y no la consumía. Entonces era tal el poder que había que Moisés no pudo resistir y subió. Y escuche, tenía 80 años y subió un monte. Y el hermano dice, ay pastor, tengo 40 años, aleluya, y apenas llego a la iglesia porque tengo que caminar 3 cuadras. Y Moisés tenía 80 años y subió al monte. Pero sabe que cuando sube el monte, para ver por qué causa, por qué razón, el fuego no consumía la zarza, en medio de la zarza le habló Jehová. ¿Qué significa, hermano? Que si hay tantas iglesias que dicen aquí hay fuego, aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo, aquí está la presencia de Dios, ¿por qué Dios no habla? Porque Jehová habló en medio de la zarza. Y recuerde que el libro de los Hebreos dice que en el pasado Dios les habló a los padres, a los judíos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los israelitas, aleluya, por los profetas, de muchas maneras por los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo o creó el universo. ¿Eso qué significa, pastor? Que en una iglesia donde hay fuego de verdad, tienen que predicar la palabra tal como está escrita. Que en una iglesia donde se supone que está Dios, el predicador no puede tratar de pretender, aleluya, quedar bien con la gente,
El predicador, el hombre de la palabra, el hombre, aleluya, de Dios, tiene que predicar lo que está escrito, aunque se enoje quien se enoje, aunque se enojen los mundanos, aunque se enojen los carnales, aunque se molesten los adúlteros, aunque se sientan abochornados los fornicarios, los ladrones. El hombre de Dios tiene que predicar la palabra de Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Porque en medio de la zarza que arde con fuego, habló Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me recuerdo por qué llegué a la iglesia, hermano. Naturalmente que yo llegué a la iglesia porque yo ya me había convertido. Y llegué a la iglesia porque el hermano que me ganó para Cristo me dio las instrucciones de que yo, como nuevo convertido, nuevo creyente, recién nacido en el Señor, debía congregarme. Pero cuando yo llegué al Señor, ¿sabe por qué llegué? Tenía esta curiosidad. La Escritura. Comencé a sentir ese deseo de leer. Y leía y me apasionaba leer. Podía estar 2, 3, 4 horas diarias leyendo la Biblia. Dios trató así conmigo. Y leía. Y yo no sabía que Dios me estaba preparando, primero para la salvación, segundo para bautizarme con el Espíritu Santo, y tercero para entregarme un ministerio. No lo sabía, porque sería mentiroso cada uno de nosotros que dijera que el día que se convirtió Dios le mostró todo lo que iba a hacer con él, porque no es verdad, porque estos son procesos lentos, sistemáticos y paulatinos. Dios trabaja en el hombre. Yo creo que nadie se imaginó cuando recién se convirtió qué es lo que Dios iba a hacer con él o con ella. Y mire lo que Dios ha hecho con su vida. Mire lo que Dios ha hecho con su familia. Mire lo que Dios ha hecho con usted. Cómo Dios lo ha estado honrando, lo ha estado bendiciendo, lo ha estado usando para la gloria de su nombre. ¿Se lo imaginó usted cuando llegó al Evangelio? Jamás. Qué grande es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay evangélicos que se estancan, que se quedan, que dicen, no, pastor, mire, yo me conformo con no irme al mundo, con ganar 250,000 pesos mensuales, estar bien con mi esposa, mis hijos y ir a la iglesia. Y de ahí para de contar. Y se resignan y se conforman. Y no tienen planes, no tienen metas, no tienen objetivos en la vida cristiana. Limitan el poder de Dios. Se resignan a vivir una vida mediocre y marcan toda la vida el paso. Un lolo diría, o sea que dan toda la vida dan la hora. Claro, algunos dan toda la vida la hora. Y no entienden que Dios, hermano, nos llamó a nosotros con propósitos. Como decía un predicador, Dios nunca te va a llamar y te va a decir, a ver, Alejandro, te llamé, quédate ahí, voy a ver qué es lo que hago contigo, voy a pensarlo. Él no improvisa, nosotros improvisamos. ¿Cierto? Si no están los hermanos del coro, tiramos un cassette porque tenemos que improvisar. Dios no improvisa. Dios no hace las cosas al azar. Dios tiene un propósito. Dios tiene todo, aleluya, registrado, escrito, establecido. ¿Dónde está el problema? Que nosotros no entramos en ese propósito. Porque usted cree que cuando Moisés subió, él pensaba cómo iba a bajar. Nunca se lo imaginó. Moisés subió siendo un pastor de ovejas y bajó convertido en el varón de Dios. ¿Quién lo hizo? Moisés, no. ¿Aleluya la zarza? No. Lo hizo Jehová. Entonces en medio de la zarza le habló Jehová. Y cuando Dios habla, hermano, en la vida del hombre, Dios nos da grandes discursos. ¿Sí o no? Las veces que Dios le ha hablado a su vida, a su corazón. Hay algunos hermanos que han tenido esta experiencia, yo no la he tenido. Particularmente no la he tenido, pero creo que Dios puede hacerlo. Que Dios le ha hablado con voz audible. Y hay hermanos y hermanas que me lo han contado y yo sé que es cierto, hermano. Y si alguien cuenta y no es verdad, uno va a tener problemas con el Dios eterno. Pero si lo que usted dijo es verdad, siempre Dios cuando habla, hermano, Dios no da grandes discursos. Pero cuando Dios habla, habla. Y no te queda duda que te habló el Eterno. No es la voz del presidente del Senado, no. No es la voz de tu esposo, no. No es la voz de, aleluya, el patrón de la empresa, no. Es la voz de Dios. Y así le dice Dios a Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Oiga, qué lindo. ¿Sabe usted que Dios nos conoce a todos por nuestro nombre? A veces uno dice, ¿usted cómo se llama, hermanito? Se me olvida siempre.
Y hay algunos que dicen, eso no es cierto, que si yo no me acuerdo del nombre de este hermano es porque el hermano es tacaño. Si fuera por eso, la mayoría de ustedes no me acordaría del nombre, pues, alaba lo que él vive. Pero uno tiene eso, hermano, que se le olvida los nombres hasta de los propios hijos. De repente confunde, aleluya, un hijo y le pone el nombre del otro hijo. ¿No es cierto que pasa eso? Dios no. Dios nunca te va a decir a ti, aleluya, Antonio, si te llamas Manuel. Y Dios le dice, Moisés, Moisés. Porque Dios llama a individuos. Dios llama a personas. A veces pasa esto, uno dice, bueno, yo soy hijo de evangélicos. Sí, claro. Mi abuelo era pastor, mi padre era encargado de obra, así que estoy más que salvadito. ¿Me entiendes? Como diciendo, estoy asegurado. ¿Por qué? Porque toda mi familia va a la iglesia. O mi esposa va a la iglesia. Y como mi esposa, aleluya, mi esposo va a la iglesia, él ora por mí. Otros dicen, total, soy hijo de la promesa. Sí, algunos son hijos de la promesa y dicen al infierno. Y dicen, yo puedo fumar, tomar, pecar, hacer mi vida, porque como yo soy hijo de la promesa, tarde o temprano él me va a llamar. Cuidado con eso. Porque el evangelio, vuelvo a repetir, hermano, es individual. ¿Sabe cuál es la oración de nosotros los padres hacia los hijos? Señor, que mis hijos tengan un encuentro personal contigo. ¿Sí o no? Porque ellos pueden recibir la herencia del evangelio, el conocimiento de Dios a través de los padres, pero ellos en algún momento de su vida van a tener que tener un encuentro personal con Dios. Y nos van a tener que decir a nosotros, a usted que su abuelo, su abuela, abuelito, o tata, o mamá, ahora sé quién me estudió, porque tuve un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Un aplauso grande para el Señor. Y ese tiene que ser tu fe, tu confianza, tu convicción. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Alabado sea Dios. Y le dice Moisés, Moisés. Lo conocía por el nombre. Y él respondió, esto es lo bueno, heme aquí. Ya Moisés dejó de prestar atención a la zarza y al fuego que no consumía la zarza. Ahora se preocupó de esa voz. Que tiene que haber sido una voz realmente sobrenatural e impresionante y tan profunda que Moisés nunca más volvió a ser el mismo. Heme aquí. Y Dios le dice, no te acerques. Porque como Moisés, aleluya, impetuoso, quería seguir subiendo, acercándose, aleluya, donde estaba Dios mismo. Y Dios le dice, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Bueno, algunos teólogos aquí dan diferentes interpretaciones, dan a entender que nosotros, aleluya, al caminar por esta tierra, el polvo de este mundo se nos va impregnando en las sandalias, puede ser eso. El caso que Dios le dice, no te puedes presentar a mí, delante de mí así, sácate el calzado, el lugar donde tú estás, santo es. No es que el monte fuera santo en sí por serlo, no. Era porque cuando Jehová desciende a algún lugar, lo santifica. Cuando Dios viene a una persona, Dios la santifica. ¿Me entiendes? No es que esto sea santo. O estas flores plásticas sean santas, que son muy bonitas. No. Dios es quien santifica la reunión. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Moisés obediente sacó su calzado, se postró en tierra y Dios le dice algo que no olvidará nunca Moisés, porque ahí Moisés ya supo realmente con qué Dios estaba tratando, aunque no conocía su nombre. Porque le dice Jehová, aleluya, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés sabía que era el Dios de sus padres porque Moisés ya sabía que era hebreo. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo ya veo algunos cristianos que dicen, no, Dios es chévere, buena onda, conversé con él en la mañana. Creen que Dios anda de cintillo y de jeans. Creen que Dios es un Dios chévere, un Dios paleteado. Y se ponen a jugar con esto, aleluya, hermano, de la seriedad del evangelio. Porque Dios es verdad que es un Dios de misericordia, claro. La Biblia dice, lento para la ira, grande en misericordia. Pero con Él no se puede jugar.
¿Cuántos dicen amén? Si usted se ha integrado a este ministerio y quiere ser parte de este lugar, bienvenido es. No hacemos excepción de personas. Pero si usted viene a caminar aquí, hermano, usted tiene que entender, y hermana, que usted tiene que tomar las cosas de Dios con seriedad. Que esto no es una jugarreta. Este no es un evangelio para entretenerse. Este no es una discoteca. Esto no es Hollywood. Este no es Disneylandia. Amén. No es mundo mágico. Este no es un centro de diversiones. Este no es un lugar para que la gente venga, aleluya, a pecar y a buscar polola, a buscar novio. No, aleluya, la Biblia dice: la santidad conviene a tu casa, Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día vemos un montón de gente, hermano, que quiere andar redimiendo pecadores, liberando a los oprimidos, levantando iglesias, haciendo trabajo. Y uno le pregunta: oye, ¿y te llamó a ti el Señor? Porque primero Dios llamó a Moisés, lo santificó y después lo envió. Hay algunos que quieren ahorrarse todo el proceso. Quieren ir primero, establecer obras, trabajar, entre comillas, predicar, llevar el mensaje, pero no han pasado por lo más importante, por el llamamiento. ¿Y qué es lo que yo le pido al Señor? Señor, no permita que nosotros usemos ninguna fórmula, ningún método, que imitemos, aleluya, métodos carnales, mundanos, hollywoodenses, parafernálicos, métodos de, aleluya, hermano, de esto que se llama marketing, para atraer a la gente. La gente tiene que llegar porque tú la llamas. Nosotros oraremos, ayunaremos, predicaremos, trataremos de guardarnos para el Señor, trataremos de predicar tu palabra, nos esforzaremos en vivir para ti, pero el que tiene que tocar la gente, el que tiene que salvar las almas, eres tú. Porque cuando Dios llama a las personas, hermano, no hay caso. Nosotros a veces queremos a la gente convertirla a la fuerza. Otros pastores cometen el terrible error de creer que la única forma de afirmar a la gente en el evangelio es entregándole cargos. Y los llenan de cargos, de jineta. Dicen: bueno, hermano, hay que darle, no sé, una coordinación, póngalo en la puerta, póngalo en el pasillo, póngalo en los equipos, hágalo coordinar, haga algo para que este hermanito no se nos vaya. Y creen que al hermanito poniéndole jinetas, ¿me entiendes?, dándole cargos, el hermanito se va a quedar. Fíjese que yo tengo hermanos que llevan años conmigo, nunca han tenido un cargo y son fieles. No son diáconos, no son diaconisas, no coordinan, no predican, no están en el coro, aleluya, no son maestros de escuela dominical, pero a veces son más fieles que los diáconos. A veces son más leales que los maestros de escuela dominical. Son más responsables y son los más puntuales. ¿Sabe por qué? Porque a eso, estoy seguro, los llamó y los plantó en este lugar el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Una ofrenda de alabanza grande para el Señor, amén. Mi alma te alaba. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez alguien me dijo: el pastor Marco predica así porque está picado, porque como él no tiene 2.000, 3.000 personas. ¿Sabe lo que pensaba en estos días? Yo dije: si yo hubiera suavizado el mensaje, no tendría 500, ni tendría 1.000, tendría muchos más. Y usted sabe, tendría mucha gente. No todos aguantan la doctrina. ¿Se recuerda usted, hermano, hace 30 años atrás que si usted iba a cualquier iglesia evangélica ahí había que echarle? Ahora no. Perdone que a lo mejor sea muy duro para algunos, pero ahora cualquier evangélico, cualquier carnal, cualquier impío, inmoral, corrupto, ladrón, boca sucia, toma una Biblia, se va a la iglesia y después sale de la iglesia como entró nomás. No pasa nada. ¿Y dónde está ese fuego que santifica? Ese poder que quebranta los corazones. Esa presencia que hace que la gente sola pasa al altar a llorar y a vomitar sus pecados. ¿Dónde están los predicadores que predican con el fuego del Espíritu Santo? ¿Dónde está esa iglesia que gana las almas y que los borrachos, los drogadictos, cuando vienen a Cristo se le rompen las cadenas y dejan el alcohol, dejan la droga? ¿Cómo puede haber gente en la iglesia que lleve años, hermano, todavía fumando para callado y bebiendo para callado? ¿Dónde está el poder que santifica? ¿Dónde está ese fuego de la zarza? Y cuando hay fuego, fuego artificial. Porque si hay fuego genuino, estoy seguro que en medio de la zarza va a tener que hablar Dios. Y cuando Dios te hable de verdad tu vida, hermano y hermana, tú vas a ser mudado en otro hombre y en otra mujer. Y usted tiene que decirle, si usted se da cuenta que está medio así como apagado, medio pata de pingüino, está como medio momificado, se está vinagrando espiritualmente,
está medio apagado, está sin ganas, usted tiene que decir, Señor, algo pasa en mi vida. Yo tengo que subir el monte. Yo tengo que comenzar a buscarte. Necesito que tú me hables a mi vida. Necesito ese fuego que no consumía la salsa, que la quemaba. Necesito que me quemes. Que quemes mi pecado, que quemes mi indiferencia, que quemes todo lo que está en mi vida que no sirve. No quiero vivir un evangelio artificial. Hay gente en las iglesias, hermano, que les gusta el evangelio artificial porque es un evangelio cómodo. Por eso que no se mueven de sus congregaciones paganas donde están. Porque es un evangelio cómodo. Alaba lo que Él vive. Póngase de pie. Una ofrenda de alabanza para el Señor, amén, Él vive. Mi alma te alaba, Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Y hágalo como usted sienta. Si quiere pasar al altar lo hace o se arrodilla ahí. Pero vamos a orar a este Dios que le dice a Moisés: